Bueno, buenas tardes alumnos. Hoy vamos a ver una pequeña clase especial con respecto al tema de la prescripción. Como vimos ahí en la unidad, una de las formas de extinción de las obligaciones tributarias, además de pagarlas, obviamente, que es la más común, la más normal, la más habitual, es el tema de la prescripción. Ustedes ya seguramente habrán escuchado alguna vez la palabra eso está prescripto o esa deuda ya prescribió, ¿sí? ¿Eso qué significa? Que después del transcurso del tiempo, cuando en este caso el Estado, que es el sujeto activo, no hace ninguna acción para cobrar ese impuesto que X persona está debiendo, para darle cierta seguridad jurídica a todas estas cuestiones, a todas estas relaciones, existe este instituto de prescripción, que si el Estado, después de un tiempo determinado, dice, bueno, ahora sí, pagame lo que me debes más todos los intereses, capaz que esta persona lo agarra con 15, 20 años de intereses y nada, como para que haya cierta seguridad jurídica, no, mira, tenés X cantidad de tiempo para pedírmelo. Si no hiciste nada, ya prescribe. Bien. ¿Cuál es esa X cantidad de tiempo? Bueno, va a depender entre 5 o 10 años. Eso lo vamos a ver a partir de ahora. Si el contribuyente está inscripto, que es este caso, 5 años, son para los contribuyentes inscriptos, contribuyentes no inscriptos que no tengan la obligación de inscribirse, o sea, puede ser que no esté inscripto porque no me corresponde inscribirme, y que resulta que después surge algún impuesto que yo lo deba pagar o lo deba afrontar, ¿sí? O sea, sería para los sujetos que están regularizados, o sea, son esos sujetos que están bien, simplemente van acumulando deuda, ¿sí? Pero están identificados. Para esos son 5 años. Después de 5 años que el Estado no hizo nada para cobrar esos impuestos prescriben. Pero no significa que el contribuyente no los deba más, como le expliqué en el caso en la clase anterior, sino que el Estado lo que pierde es la acción de hacerles un juicio de apremio para poder cobrarlos. Es decir, el Estado ya no puede hacer nada más por cobrarlo. Si el contribuyente voluntariamente no va y lo paga, el Estado ya no puede exigírselos que lo pague. Pero la deuda natural existe. Lo que no existe es la acción del Estado para poder reclamarla en la justicia. Entonces simplemente depende que el contribuyente diga, bueno, a ver, yo esto, por más que esté prescripto, lo debo, no lo pagué, voy y lo pago. No hay ningún problema, ¿sí? O lo puede pagar por error inclusive. Hay veces que el contribuyente no sabe que está prescripto, va y lo paga. Después no puedo decir, che, no, un momento, pagué una deuda que estaba prescripta. No, ya está. Porque la deuda existía. Lo que el Estado había perdido era la posibilidad de exigirle vía un juicio que el contribuyente pague esa deuda. Es decir, el contribuyente voluntariamente fue y la pagó, o por error o por voluntad, fue y la pagó, esa deuda se considera que está pagada y no se puede reclamar, eh, retrotraerla para devolverle el dinero al contribuyente, ¿sí? Así que en el caso de los contribuyentes inscriptos o que no tengan la obligación de inscribirse, son 5 años. Después de 5 años, esos impuestos prescriben. A partir de cuándo comienzan a correr esos 5 años, lo vamos a ver ahora más adelante. Y son 10 años para el caso de los contribuyentes que no están inscriptos, ¿sí? Se considera que es un contribuyente que está escondido. O sea, se consideran como no inscriptos aquellos cuya condición de contribuyente no se hubiera manifestado mediante la presentación de una declaración jurada o no figurasen registrados con un número de inscripción asignado. Es decir, el tipo no se inscribió, con lo cual no tiene quit, no presenta declaraciones juradas y sin embargo están haciendo actividad grabada, está metiendo en negro, tiene algún puesto de ventas de algo, ¿sí? Pero ni siquiera fue y tramitó el quit, ¿sí? Ese es un contribuyente no inscripto en el cual el Estado tiene 10 años para pedirle y reclamarle la deuda. ¿Por qué? Porque como está escondido, entre comillas, el Estado necesita más tiempo primero para encontrarlo, para identificarlo, y después para hacer las acciones de cobro. Así que para los inscriptos, reitero, son 5 años, y para los no inscriptos son 10 años de prescripción. Dice, respecto al Tribunal Fiscal, tiene dicho que el sentido de la prescripción decenal, o sea, 10 años, es que los derechos del fisco no se vean cercenados ante un contribuyente que se mantiene desconocido. Bien, en este caso lo que dice el tribunal es unos 5 años para el contribuyente que está escondido o se mantiene desconocido es poco. Vamos a darle 10 años al Estado para poder encontrarlo y poder cobrar los impuestos.
Más recientemente, este tribunal ha considerado que en la causa Esmeralda 700 SRL, que corresponde el plazo de prescripción de 10 años para un contribuyente que se inscribió en el gravamen a raíz de una verificación fiscal, y ya que su conducta fue resultado de un impulso exógeno, o sea, no fue en forma voluntaria, significa, sino que se inscribió porque hubo una verificación del fisco, provocado por la actividad misma del fisco, considerando además que si bien el artículo 56 de la ley 11.683, esta es la ley de procedimiento tributario, ni las normas reglamentarias definen de manera expresa el alcance a otorgar a la expresión regularicen espontáneamente, su significado debe coincidir con el otorgado por el 113 de la misma norma, que considera a una presentación realizada de manera espontánea, siempre que no se produzca a raíz de una inspección efectuada. Bueno, paso a comentar este párrafo. Lo que quiere decir lo siguiente: acá hubo un juicio o un caso donde seguramente este contribuyente reclamaba que estaba prescripto algunos impuestos, donde él fue y se inscribió. Claro, pero fue y se inscribió después o como resultado después de una verificación. Cuando le empezaron a hacer la inspección a él, fue y se inscribió. Eso no se considera que fue una inscripción voluntaria, ¿sí? Primero el Estado tuvo que encontrar, o sea, era un desconocido. Por eso le cabe el de los 10 años y no el de los 5. ¿Cuál es la diferencia? Que le cabe el de los 10 o de los 5, que el Estado le puede pedir los últimos 10 años de los impuestos no pagados, si lo considera que entra por acá, por el de los 10 años, o solamente podrá reclamarle los últimos 5 años de impuestos no pagados, si se considera que es un contribuyente que se inscribió voluntariamente. Pero bueno, ya hay jurisprudencia donde si el contribuyente se inscribe como consecuencia o provocado por una actividad de verificación del fisco, no se considera que es una regularización espontánea, como dice acá, sino que es producto de una verificación. Así que entra por acá, por el de los 10 años. ¿Sí? Forma de cómputo. Bien, ¿cómo se va a contar esto? Los plazos de prescripción mencionados en el párrafo anterior, quinquenales o decenales, es decir, 5 años están escritos, o decenales cuando están no escritos, se computan de la siguiente manera de acuerdo a la norma procedimental. Y dice: para determinar y exigir el pago de impuestos del 1 de enero siguiente al año en que se produzca el vencimiento de los plazos generales para la presentación de declaraciones juradas e ingresos del gravamen. ¿Sí? Para determinar y exigir el pago de impuestos. Esta es la primera cuestión. Acá, ¿cómo se va a contar? Desde el 1 de enero del año siguiente al que se produzca el vencimiento. A partir de ahí empiezan a contarse 5 años. Es decir, que si ustedes tienen o esconden una declaración jurada de IVA de este año, supongamos, estamos en noviembre, la de octubre, octubre de 2020 de IVA, ¿sí? O la hacen mal, o no la presentan, o lo que fuese, cuando empiezan a correr los 5 años de prescripción, es decir, cuando el Estado ya no va a poder cobrárselo vía juicio de apremio, a partir del 1 de enero del 2021, ¿sí? A partir del 1 de enero del año siguiente al que se produzca el vencimiento. ¿Cuándo se produce el vencimiento de la posición de octubre de IVA? En noviembre de 2020. ¿Cuál es el 1 de enero del año siguiente a octubre de 2020? 1 de enero de 2021. A partir de ahí empiezan a correr 5 años, ¿sí? Tiene que correr todo el 2021, todo el 2022, todo el 2023, todo el 2024 y todo el 2025. Podríamos decir que el 31 de diciembre de 2025 prescribe. Ya el 1 de enero de 2026 ya el Estado ya no podría hacerle un juicio para reclamarle los impuestos a estas personas. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Después dice, para la aplicación de sanciones, desde el 1 de enero al siguiente año en que se haya tenido lugar la violación de los deberes formales o materiales legalmente considerada como un hecho u omisión punible. En este caso era para determinar y exigir impuestos, y en este caso es para aplicar una sanción, pero empiezan a correr de la misma manera, ¿sí? Alguien no presenta una declaración jurada y le tienen que aplicar la sanción. ¿Cuándo comienza a correr la prescripción de la sanción? También, si vence ahora en noviembre de 2020, empezará a correr a partir del 1 de enero de 2021. Y lo mismo, vencerá el 21, 22, 23, 24, 25, vencerá el 31 de diciembre de 2025, o sea que a partir del 1 de enero de 2026 ya no podrían aplicarle sanciones. Y esto es para hacerlas efectivas las sanciones. ¿Sí? Que es distinto. Una cosa es aplicar la sanción, que se aplica mediante una resolución, después de que se defiende esta persona, o sea, hay todo un proceso
en el cual se lo acusa a un contribuyente de algo, el contribuyente se va a defender y finalmente la AFIP, si considera que es culpable de alguna sanción, le van a aplicar justamente la sanción con una resolución. Esa resolución se la tienen que notificar al contribuyente. Entonces, desde la fecha de notificación que le impusieron la aplicación, ahí empiezan a correr 5 años de prescripción. Es decir, a ver, vamos a poner un caso. No entrega una factura, entonces le tienen que aplicar una sanción. ¿Cuántos años tiene para aplicar la sanción? Son 5 años a partir del vencimiento del deber formal. O sea, no entrega una factura, se supone que en IVA declaró menos, entonces le van a poner una sanción que va a prescribir ¿cuándo? A partir del 1 de enero de 2021 hasta el 1 de enero de 2025, hasta el 31 de diciembre de 2025, perdón. ¿Sí? Todo ese tiempo tiene para aplicar la sanción el fisco. Supongamos que la sanción la termina aplicando finalmente el 20 de enero del 2024. La aplica, pero todavía no la hizo efectiva. Supongamos que la sanción es 5 días de clausura. Si se lo notifica al contribuyente el 20 de enero del 2024. ¿Cuánto tiempo tiene para hacer efectiva la sanción? O sea, para ir y ponerle la faja de clausura local. 5 años a partir de la fecha de notificación. ¿Sí? O sea, en nuestro caso, no me acuerdo qué dije, 2024, 20 de enero de 2024 tiene 20 de enero de 2025, 2026, 27, 28 y 29. Hasta el 20 de enero del 2029 para hacer efectiva la sanción, ¿sí? Que es distinto a aplicarla. Se la aplica mediante una resolución que se la notifica al contribuyente y a partir de ahí para hacerla efectiva, es decir, en este ejemplo que puse para poner las fajas de clausura al local, tiene 5 años más desde la fecha de notificación de la resolución, ¿sí? Bueno, espero que se entienda, si no cualquier cosa me van consultando. Dice, es de notar aquí, respecto de lo establecido en cuanto a la forma de contar los plazos en materia de prescripción, el Código Civil y Comercial determina algo diferente. En efecto, este dispone como regla general el transcurso del plazo de prescripción comienza el día de la prestación es exigible. Más allá de esto y apoyando la teoría civilista, bueno, acá lo que dicen es que, bueno, a ver, las normas tributarias se apartan de lo que es el Código Civil. Y acá lo que dicen, bueno, está bien, o sea, que las normas tributarias sean en general civilistas, o sea, apoyadas en el Código Civil, no significa que puedan tener normas especiales, porque como dijimos cuando arrancamos la cursada, esto es un derecho autónomo, el derecho tributario, ¿sí? Es una rama del derecho y tiene autonomía, tiene sus propias normas, sus propios ley de procedimiento, justamente esta la 11.683. Entonces acá lo que dicen que es en el Código Civil la prescripción comienza a correr a partir del día siguiente del hecho que se genera. Y acá no, acá empieza a correr a partir del 1 de enero del año siguiente a que se genera el hecho, ¿sí? Como que tarda más, como que son 5 años y algunos meses, ¿sí? Bien, en relación con el vencimiento que establece el artículo 57 de la ley 11.683, al momento del cómputo es importante mencionar que este significa el último plazo fijado por la Administración Tributaria para la presentación de la declaración jurada y el pago. Es decir, si la declaración jurada vence el 20 de enero, el 20 de noviembre, ¿sí? Se va a considerar ese el último plazo. A partir de ahí hay que ver cuál es el próximo 1 de enero. Bien, en lo relativo a la prescripción de sanciones tributarias, a diferencia de lo que sucede en materia de acciones y poderes fiscales con relación a los impuestos, la norma prevé un doble término de prescripción, uno relacionado con la acción de aplicar la sanción y otro relacionado con la acción de hacerla efectiva. Esto es lo que acabamos de explicar recién, ¿sí? Uno es cuando la aplica la sanción, que lo hace mediante un acto administrativo, mediante una resolución, y otro plazo correrá para hacerla efectiva. Respecto del primero de los supuestos antes mencionados, su término de prescripción comenzará a correr a partir del 1 de enero del año siguiente que se configure la infracción, eso ya lo dijimos. Y como ya dijimos, en cambio, para hacerla efectiva la sanción, el inicio tiene lugar a partir de la fecha de la notificación de la resolución administrativa firme que imponga la multa de clausura. A partir de ahí corren 5 años. Bueno, hasta acá repasamos un poco de lo que es la prescripción, que son 5 años para los inscriptos, 10 años para los no prescriptos. ¿Cuándo comienza a correr? Siempre es a partir del 1 de enero del año siguiente que se produzca o la aplicación para hacer sanciones o para determinar y exigir los impuestos, y a partir de 5 años de la fecha de notificación para el caso de hacer efectiva las sanciones. ¿Sí? Después les voy a dejar un práctico de esto. Cualquier duda que tengan con esta clase de prescripción, por favor, les pido por favor me la hagan saber.
Bueno chicos, nos estamos viendo, que tengan una buena tarde.